Imagina la escena. Un quirófano, luces brillantes, un pitido rítmico de fondo. Es un entorno que impone, ¿verdad? Sí, con una tensión casi palpable. Y en medio de todo, un equipo se mueve en una coreografía perfecta, donde cada segundo es oro. Mm, Pero hay una figura en el centro de esa danza que a mí personalmente me fascina. a ver. Alguien que parece leer la mente del cirujano, que anticipa cada movimiento y le entrega el instrumento preciso un instante antes de que lo pida. Es una figura que, sin ser la estrella mediática, es el motor silencioso de la operación. Sin ella, la coreografía se detiene en seco. Pues hoy vamos a sumergirnos precisamente en ese papel, el de la enfermera instrumentista. Vamos a ello. Porque al leer las fuentes que nos han llegado, una mezcla de presentaciones profesionales, guías de formación, artículos académicos, me ha volado la cabeza. Te entiendo perfectamente. Uno piensa, bueno, en pasar las pinzas, pero la realidad es infinitamente más compleja. Nuestra misión hoy es descubrir qué implica de verdad esta especialización. ¿Qué hay detrás de esa mascarilla? Exacto. Vamos a desentrañar sus responsabilidades antes, durante y después de la cirugía, la obsesión casi sagrada por la esterilidad. Y a diferenciarla de otros roles clave, como el de la enfermera circulante, que a menudo se confunden. Al final, veremos que no es un asistente, sino... Una copiloto de la intervención. Me ha encantado esa definición. Es que es la que mejor se ajusta, yo creo. Empecemos por ahí. La descripción básica dice que asiste al equipo médico, pero eso se queda cortísimo, ¿no? Y se queda a años luz. No es una mera asistente, es la guardiana de la asepsia. La guardiana. Su responsabilidad principal es crear y mantener la integridad de esa burbuja estéril que rodea al paciente y al equipo. Claro. Si esa burbuja se pincha, todo el castillo de naipes se viene abajo. Es una enfermera con una especialización muy concreta. Y aquí es donde entra en juego esa idea de copiloto. Las fuentes insisten en que su conocimiento tiene que ir mucho más allá de saberse de memoria el nombre de cientos de instrumentos. Totalmente. Para anticipar, tienes que entender el viaje. No puede limitarse a reaccionar. Tiene que ir por delante. Tiene que pensar en paralelo al cirujano, anticipando no solo la siguiente petición, sino el posible imprevisto. Es una segunda capa de seguridad cognitiva en la sala. ¿Y eso qué implica? ¿Qué necesita saber? Pues, a ver, varias cosas. Primero, el estado del paciente. Una de las fuentes pone un ejemplo clarísimo. Dime. Si la instrumentista sabe que el paciente es alérgico a la povidona yodada, no es que se lo recuerde al cirujano. Ah, no. Es que se asegura activamente de que ningún material que la contenga, como ciertos campos adhesivos o antisépticos, entre siquiera en la preparación. O sea que evita el problema antes de que nazca. Tal cual. Tiene que estudiar el historial del paciente antes de entrar, por supuesto. Y no solo eso, imagino. No. Tiene que conocer la anatomía de la zona que se va a operar. Hay un ejemplo en los documentos que es brutal, sobre un trasplante de hígado. A ver. La instrumentista sabe que en un momento crítico hay que clampar las venas cavas. Y para eso se necesita un clamp muy específico, largo, curvo, potente. Vale. Sabe que el clamp de Stuart es el ideal. Así que, sin que nadie se lo pida, lo tiene ya montado y listo en la mano segundos antes de que el cirujano lo necesite. Uf, eso es... Ese gesto puede ahorrar minutos que, en ese contexto, son literalmente vida o muerte. Es casi como tener una segunda mente quirúrgica en la sala. Alguien que conoce la técnica, el abordaje, incluso las manías del cirujano. Es una pasada. Exacto. Pero antes de seguir, tenemos que aclarar algo que siempre me ha confundido. La diferencia con la enfermera circulante. Ah, ¿sí? La eterna duda. Ambas están ahí, pero sus mundos son completamente distintos. La diferencia es una línea invisible pero infranqueable. El campo estéril. El campo estéril. La enfermera instrumentista vive y trabaja dentro de esa burbuja estéril. Está vestida con bata y guantes estériles y solo manipula material estéril. Vale. La enfermera circulante, en cambio, trabaja fuera de esa burbuja. Es el puente con el mundo exterior. El enlace logístico, por así decirlo. Exacto. La circulante es quien se mueve por el quirófano, gestiona la iluminación, coordina con anestesia, trae suministros del almacén, documenta todo. Y asiste a la instrumentista, crucialmente. Si en medio de la operación la instrumentista necesita más gasas, no puede darse la vuelta e ir a por ellas. Claro, contaminaría todo. Ahí está.
Es la circulante quien se acerca, abre el paquete de gasas con una técnica específica para no tocar el interior y se las presenta para que la instrumentista las coja de forma totalmente estéril. Vale, que era clarísima esa línea invisible. Eso me lleva a pensar en cómo empieza todo. Llévame al quirófano antes de que entre nadie. ¿Cómo es ese ritual? Es un ritual de una precisión casi ceremonial. La fase preoperatoria es fundamental. Primero, la instrumentista comprueba que tiene absolutamente todo. Todo el material. Todo el instrumental y el material para esa cirugía específica. Revisa cajas, verifica indicadores de esterilidad. La improvisación aquí es el enemigo. Y luego, la preparación personal, que no es moco de pavo. 5 minutos. Cepillando uñas, dedos, manos y antebrazos hasta el codo. Después se viste la bata y los guantes estériles y una vez lista, ella ayuda a vestir al cirujano y a los ayudantes. El escenario está montado, el equipo vestido de gala estéril. Y ahora toca preparar la mesa, su centro de operaciones. Eso es, viste las mesas de instrumentación. Y viste es la palabra perfecta. No es solo colocar las cosas. No, es un arte. Organiza todo el material de forma lógica siguiendo los tiempos de la cirugía. Incisión, hemostasia, disección, sutura. Cada cosa en su sitio. Lista para ser usada. Y finalmente colabora en la colocación de los paños estériles sobre el paciente, creando esa ventana quirúrgica que aísla la zona. Y entonces empieza la función. El cirujano dice bisturí y la presión se dispara. ¿Cómo cambia su rol? Ahí es donde su capacidad de anticipación y su concentración son puestas a prueba. Su primera misión constante es vigilar y mantener la asepsia del campo. La policía de la esterilidad. Me gusta, sí. Limpia el instrumental, se asegura de que los cables no contaminen y, por supuesto, está el pase de instrumentos. Que, como decíamos, no es un simple pase. No, es un lenguaje no verbal. El instrumento se entrega con firmeza, orientado en la posición exacta de uso para que el cirujano no pierda ni una décima de segundo. Hay una frase en los textos que me pareció muy poética. La de los instrumentos curvos. Esa. Se entregan con la punta mirando hacia el corazón del cirujano. Refleja esa conexión, esa eficiencia absoluta. Pero hay una tarea que todas las fuentes marcan con luces de neón rojas, como la más crítica de todas. El recuento. El recuento. Suena a algo administrativo, casi de contabilidad, pero es uno de los momentos de mayor tensión y responsabilidad de toda la cirugía. Espera, ¿por qué lo elevan a un nivel de criticidad tan alto? Entiendo que es para no dejarse nada dentro, pero ¿no es algo que ya debería estar automatizado? Se han intentado sistemas con códigos de barras o RFID, pero la realidad del quirófano, con fluidos y la rapidez, hace que el recuento manual y visual siga siendo el estándar de oro. El factor humano. Imagina la carga mental. Se hace un primer recuento de todo, gasas, compresas, agujas, instrumental, antes de empezar. ¿Vale? Luego se vuelve a contar cada vez que se añade material nuevo. Y lo más importante, se hace un recuento final en voz alta junto a la enfermera circulante. ¿Cuándo? Antes de que el cirujano cierre cada plano anatómico profundo y, por supuesto, antes de cerrar la piel. ¿Y qué pasa si el recuento no cuadra? Si falta una gasa. Separa todo. 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 El cirujano detiene el cierre. La instrumentista y la circulante vuelven a contar. Se revisan las bolsas de basura, el suelo. No se sigue adelante hasta que todo cuadra. Madre mía, ¿la tensión? Enorme. En el peor de los casos, se pide una radiografía intraoperatoria para localizar el objeto. Es la última barrera para evitar un error gravísimo. Vale, se da el último punto, se cierra la herida. El alivio en la sala debe ser inmenso. Pero para ella aún no ha terminado, ¿verdad? En absoluto. La fase postoperatoria es el cierre del círculo. Colabora en la limpieza final de la herida, en poner los apósitos. Y luego, a recoger. Y no de cualquier manera. Primero, una tarea crucial. Retirar y desechar de forma segura todo el material cortopunzante. Hojas de bisturí, agujas, la seguridad del personal. Exacto. Después, recoge, revisa y organiza todo el instrumental usado. Lo prelimpia y lo clasifica para que el proceso de esterilización posterior sea lo más eficaz posible. Un proceso que, como hemos dicho, es el pilar de todo esto. La esterilidad. La base de la cirugía moderna. Parece un concepto de sí o no. O está estéril o no lo está.
Pero el camino para llegar ahí es un proceso científico muy detallado. Y hay una idea clave que se repite en todas las fuentes. ¿Cuál? La esterilización es completamente inútil si la limpieza previa no es perfecta. Ah, claro. La suciedad, aunque sea microscópica, actúa como un escudo para las bacterias y los virus. Impide que el agente esterilizante haga su trabajo. O sea que el orden es inalterable. Siempre. Limpieza, desinfección y finalmente esterilización. Desglosémoslo. Limpieza primero. Siempre. Elimina la materia orgánica visible, sangre, tejidos. Se puede hacer manualmente, con cepillos o de forma mecánica con lavadoras por ultrasonidos, que son una maravilla por lo que he leído. Usan vibraciones de alta frecuencia para desprender la suciedad de los rincones más inaccesibles. Después vendría la desinfección, que elimina la mayoría de patógenos. Pero no a los más duros. No, para eso está el paso final, la esterilización. La destrucción de toda forma de vida microbiana, incluyendo las esporas. Que son como las cajas fuertes acorazadas del mundo microbiano. Tal cual, las más resistentes. Entendido. ¿Y cómo se consigue esa aniquilación total? ¿Por qué no usar siempre el método más potente para todo? Y ya está, porque no todos los materiales aguantan los mismos métodos. La elección es clave. El rey indiscutible en los hospitales es... El calor húmedo, el vapor de agua en un autoclave. Es rápido, barato, no tóxico y letal para cualquier microbio. Pero claro, No puedes meter ahí un endoscopio delicado. lo destrozas. Para ese material sensible hay otras estrategias. ¿Cómo cuáles? Pues el calor seco, en hormos, pero necesita temperaturas altísimas y mucho tiempo. Y para lo más delicado se usan agentes químicos, como el famoso óxido de etileno. Que he leído que tiene sus pegas. Es muy eficaz, pero su gran pega es que es un gas tóxico. El material esterilizado con él necesita un largo periodo de aireación, de 8 a 12 horas, para que se ventile por completo. Y también se mencionaba la radiación, ¿no? Sí, la radiación gamma se usa a nivel industrial para material de un solo uso, como jeringuillas o guantes que ya compramos estériles. Entiendo. Lo importante de todo esto es que la instrumentista, antes de abrir cualquier paquete, hace un último control. Verifica los indicadores químicos, las tiritas de colores. Esas tiritas o puntos en el envoltorio que cambian de color si el proceso se ha completado correctamente. Es el sello final de garantía. Después de todo este análisis, queda claro que este no es un trabajo para cualquiera. Requiere un perfil muy particular. Desde luego. Las fuentes coinciden en varias cualidades imprescindibles. La primera, una atención al detalle casi obsesiva. No hay margen de error. Ninguno. Un despiste de un segundo puede tener consecuencias graves. Y ligada a eso, una capacidad de concentración a prueba de bombas. Y una resistencia que me parece sobrehumana. Totalmente. Yo no puedo estar de pie en un concierto 2 horas seguidas. ¿Ya somos dos? Imagina 8, 10 o más horas sin moverte de 1 metro cuadrado, con una vida en juego, bajo luces intensas y sin poder rascarte la nariz. Cierto. ¿Porque romperías la esterilidad? La fortaleza física y sobre todo mental tiene que ser de otro planeta. Y el propio entorno, que no es precisamente un spa. Hay riesgos constantes. Es un entorno cerrado con riesgos biológicos, químicos y el estrés psicológico de la responsabilidad. Por eso se habla del silencio quirúrgico. No es un capricho. No, es una necesidad funcional para que todo el equipo pueda mantener esa concentración máxima. Hay un punto muy interesante que señala una de las fuentes sobre el peligro de la rutina. Sí, y es una paradoja fascinante. Destaca que la monotonía de hacer la misma cirugía una y otra vez puede ser más peligrosa que una intervención nueva. ¿Por qué? Porque puede llevar a una relajación inconsciente de los protocolos, a bajar la guardia. Claro. Por eso, la formación continua y el mantenerse siempre alerta, tratando cada cirugía como si fuera la primera, son absolutamente cruciales. Cada paciente es un universo. Entonces, si tuviéramos que resumirlo todo en una idea, volvemos al principio. La enfermera instrumentista es esa copiloto. Sí, una especialista altamente cualificada, guardiana del campo estéril con un conocimiento profundo del procedimiento. Una pieza indispensable y proactiva. Exactamente. Su pericia y su rigor influyen directamente en la eficiencia de la operación y en la seguridad del paciente. Desde ese primer lavado de manos hasta el último recuento. Cada gesto cuenta. Cada uno de sus gestos es un eslabón en la cadena de supervivencia. No es un rol de apoyo, es un pilar sobre el que se sostiene todo el acto quirúrgico.
Hemos hablado de la técnica, del conocimiento, de la esterilidad y de esa fortaleza humana casi increíble que se requiere. Mm. Y esto me deja pensando en el futuro. En un mundo donde la cirugía avanza hacia los robots tipo Da Vinci, la realidad aumentada, quirófanos que parecen naves espaciales, ¿cómo va a evolucionar este papel? Es la gran pregunta. ¿Se volverá su capacidad de anticipación aún más crítica? No solo anticipando al cirujano, sino a la propia tecnología y sus posibles fallos. Claro, un robot no tiene intuición. No puede sentir que algo no va bien. Quizás la instrumentista del futuro sea la supervisora humana de la máquina. El último bastión del criterio humano. El último bastión del criterio y la experiencia en un quirófano cada vez más automatizado. Un desafío que, desde luego, va a redefinir por completo esta profesión.